tiene una forma rectangular y ya no se dirige hacia inferior, sino que tiene una dirección totalmente horizontal. Vemos también cómo evidenciamos que sus apófisis transversas carecen de carillas articulares para las costillas, no se encuentran, no se desdoblan por ningún lado, e igualmente si observamos el cuerpo no vemos la presencia en ninguna de sus partes de carillas articulares. Vemos que las demás características son similares, evidenciando también que el cuerpo es claramente mucho más grande que lo que hemos observado en las vértebras cervicales y torácicas. Vemos como su diámetro transversal es mucho mayor, igualmente como su diámetro antero-posterior. Vemos nuevamente como su agujero vertebral tiene una característica de forma triangular, pero si ustedes recuerdan y lo comparan con la forma triangular que tenían las vértebras cervicales, son completamente diferentes. Nuevamente, en cuanto a ubicación, podemos ubicar la escotadura, que nos permite saber cuál es la parte inferior de la vértebra y saber claramente qué es superior y qué es inferior dentro de la vértebra. Otras características que son importantes dentro de estas vértebras es la presencia de esta saliente que ustedes observan acá dentro de la parte de la carilla superior, de la presencia de esta apófisis mamilar y la presencia de esta saliente también que ustedes notan entre lo que es la carilla y la apófisis transversa, que se conoce como la apófisis accesoria. Estos accidentes que les acabo de escribir son específicos de estas vértebras de tipo lumbar. Nuevamente, si tenemos las primeras lumbares, es posible que tengan algunas características similares a las vértebras torácicas. Sin embargo, recordad que vamos a buscar la presencia no de carillas articulares tanto en el cuerpo como en la apófisis transversa, lo que nos va a ayudar a distinguir claramente de las demás vértebras. En este video vamos a hablar entonces de la médula espinal y de los nervios raquídeos. Entonces, como vemos acá, estamos viendo una médula espinal que ha sido extraída de la columna vertebral y vemos entonces como en su disposición es una continuación tanto del encéfalo como del tallo del tronco encefálico. Más o menos en este punto podríamos empezar a hablar de lo que es la médula espinal como tal. Esa médula va a tener dos engrosamientos, uno a nivel cervical, cervicotorácico, y uno a nivel lumbar o lumbosacro. Esos engrosamientos de esa médula se deben a la presencia de los nervios que se van a dirigir hacia los miembros superiores y hacia los miembros inferiores. Como le habíamos dicho en videos anteriores, la médula como tal no tiene la misma longitud de la columna vertebral y de hecho en el recién nacido más o menos disminuye o llega hasta la vértebra L3, mientras que en el adulto está más o menos hasta el nivel de la vértebra L1. De ahí para abajo encontramos esta estructura que ustedes ven en forma de fibras, de hecho nervios están saliendo, que es lo que conocemos como la caudequina o la cola de caballo. Se vuelve un poquito más adelgazada en la parte final, formando lo que es el cono medular, y un filum terminal que es una continuación de esa médula espinal que se inserta a nivel de la región coxígea. Al igual que el resto del sistema nervioso central, esta médula espinal va a estar cubierta por las meninges, específicamente por la dura madre, por la aracnoides y por la pie madre. Aquí vemos entonces, al lado y lado, la salida de esos 31 pares de nervios espinales que se van a distribuir hacia todo el cuerpo. Recordemos que estos nervios van a salir a través de los agujeros de conjunción que habíamos revisado en las diapositivas o en la presentación inicial. Aquí hacemos un acercamiento para nuevamente ver cómo es la salida efectivamente de esos nervios periféricos, perforando lo que son las meninges y a través de los agujeros de conjunción. Y aquí vemos hacia la parte final, que sería la caudequina o la cola de caballo, ya en la porción más baja de lo que es la médula espinal. Eso en cuanto a su configuración externa. Si hacemos un corte transversal, entonces vamos a encontrar esta configuración donde este surco que es más marcado va a estar siempre en la región anterior y este que es menos marcado va a estar siempre en la región posterior. Muchos se guían a veces en la forma de la sustancia gris, sin embargo esa forma cambia en los diferentes niveles de la médula y no es tan fidedigna para determinar exactamente qué es anterior y qué es posterior. La forma más clara, como les decía, es la depresión más profunda después de la región anterior, y la región posterior tiene un surco, pero es un surco menos marcado. Hacia la región posterior y hacia la región anterior se marcan unos surcos que nos van a permitir la salida de esos nervios espinales con una raíz anterior y una raíz posterior. Sin embargo, antes de entrar en detalle con el nervio, vamos a hablar un poco de la distribución de las sustancias dentro de esa médula espinal. Entonces tenemos en el centro una sustancia gris que muchos autores forman o delimitan en forma de H,
con un canal central que es el canal ependimario, donde discurre una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Esta porción que queda por detrás de la hueso es lo que conocemos como la comisura blanca, como la comisura gris posterior, y esta como la comisura gris anterior. Dentro de estas partes de sustancia gris vamos a delimitar unas astas anteriores que tienen un comportamiento o una función motora, unas astas posteriores que tienen una función sensitiva y unas astas que están solamente presentes en algunos niveles de la médula espinal, la región torácica sobre todo, toracolumbar, que se conocen como las astas laterales, que tiene relación con el sistema nervioso autónomo en esa región, específicamente del sistema nervioso simpático. La otra región, o la región más periférica de la médula espinal, es lo que conocemos como sustancia blanca, que está distribuida en un cordón anterior, en un cordón lateral y en un cordón posterior. Como son sustancia blanca, la función principal de esa sustancia es transmitir la información, y es por estas regiones que vamos a observar que van a discurrir lo que más adelante van a mirar en los componentes fisiológicos, lo que son las vías medulares. Esas vías son vías tanto ascendentes como descendentes que transmiten información desde diferentes partes del cuerpo, desde la periferia hacia el sistema nervioso central o del sistema nervioso central hacia la periferia. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el disco intervertebral. Es el disco que va a estar presente en espacios que están entre las vértebras, en esa articulación que se conoce como articulación intervertebral. Ese disco intervertebral tiene unas características que lo hacen, tiene unas características propias, y es que el disco como tal va a tener una parte periférica que va a tener un contenido fibrocartilaginoso que encierra a una parte central que tiene un contenido gelatinoso. El contenido gelatinoso lo que hace es de alguna manera amortiguar las fuerzas que se ejercen sobre la columna vertebral. Sin embargo, algunas condiciones como el desgaste de las articulaciones y demás puede hacer que ese anillo que está alrededor de que es de fibrocartílago, anillo fibroso y cartilaginoso, pues no resista la presión de ese disco, de esa porción gelatinosa, y esa porción gelatinosa finalmente se hernie a través del disco y pueda protruir hacia la parte exterior. Digamos que esas son las características que hacen que este disco intervertebral de centro, que no estaría en esta región que estamos observando acá, pues pueda protruir y pueda hacer contacto ya sea con la médula espinal en algunas ocasiones o más frecuentemente con los nervios periféricos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, es muy importante que entender que este disco tiene obviamente la función de hacer parte de la articulación, pero también de amortiguar las fuerzas que se ejercen sobre esa columna vertebral, y que con el tiempo, con la edad, ese cartílago se va haciendo cada vez más débil, la estructura del cartílago, y eso hace que el contenido gelatinoso que está en el centro del disco pueda protruir a través de lo que llamamos una hernia discal. En esta imagen vamos a observar entonces cómo vemos un disco de características normales y cómo vemos en este caso esa herniación de lo que es la parte del núcleo pulposo dentro del disco. Y esa herniación, como vemos en este modelo, pues puede hacer presión, como en este caso como lo que es el nervio espinal que está saliendo a este nivel. De hecho, los sitios donde más frecuente se produce esa compresión, dado la movilidad que se da en esas regiones, es en las regiones cervicales y en las regiones lumbares de la médula espinal, siendo una de las más conocidas obviamente la compresión del nervio ciático a nivel más o menos de L4 y L5. Entonces, digamos que esas son las características de este disco, que su función es amortiguar esas fuerzas y contener a ese centro que es de contenido gelatinoso, de manera que no protruya a través del disco, como lo vemos en este caso en un nivel patológico.